La esperanza de vida cada vez es mayor. Estamos curando enfermedades impensables. Pero aunque esto es así, yo veo que la gente cada vez está más enferma. ¿Qué es lo que provoca entonces la enfermedad? El cuerpo expresa lo que hay en la mente. Cuando yo he estado sobrecargada de trabajo, depresión, los hombros, ¿no? Cuando he tenido dificultades de decisión, el cuello. Cuando oyes zumbidos en los oídos porque no quieres escuchar determinadas cosas. O cuando aparecen problemas en la piel porque tú no tienes claro ni quién eres. Que aunque no haya una evidencia científica rigurosa, hay que estar ciego para no darse cuenta de todo esto. A los científicos nos gusta una analítica, medir los asteriscos para aquí y para allá. Pero claro, las emociones no se miden en una analítica. Beatriz Abadía es doctora en Medicina y Cirugía con más de 20 años de experiencia y autora del libro Reprograma tu salud. Ha desarrollado el método placebo consciente, un enfoque que une la ciencia con el poder de la mente para influir en tu propio proceso de curación, entender mejor tu cuerpo y aprovechar la conexión entre lo físico, lo mental y lo emocional. Antes pensaba como que la ciencia tenía que demostrar algo, irlo descubriendo, y creo que es al revés. Todo está allá y la ciencia va súper por detrás intentando demostrar cosas que llevan toda la eternidad con nosotros. La gente si no ve no cree, y es al revés. Tienes que creer para ver, y en el momento en que crees empiezas a ver cosas diferentes. ¿Qué historias podrías contarnos de una recuperación, una sanación que era impensable, pero que sucedió cuando con esta forma integral pudiste trabajar? Mi padre fue diagnosticado de un tumor vesical infiltrante que tenía que ser sometido a una cistectomía radical, pero mi padre empezaba ya con la enfermedad de Alzheimer. 7 años después está vivo, con una enfermedad de Alzheimer muy avanzada, pero sin ningún signo de tumor vesical. ¿Por qué? Porque mi padre no tenía miedo, porque su enfermedad hacía que no tuviera miedo. Si somos capaces de deshacernos de ese miedo inútil, nuestro cuerpo tiene muchas más posibilidades de reparación. Hablamos mucho de que los pensamientos negativos nos enferman, pero esta historia lo que pone en manifiesto es que los no pensamientos nos curan. El que no quiere ver es porque no quiere ver, está claro, pero es verdad que a veces asusta mirar todo esto. Asusta no tener respuesta. Que la ciencia simplemente está yendo por detrás de algo que no vemos. ¿Qué es lo que realmente provoca la enfermedad? Esa era la pregunta que me hacía mientras preparaba la entrevista con Beatriz. Y al revisarla me di cuenta de que hemos ido más allá, explorando el poder de la mente en la sanación y cómo el miedo se convierte en un detonante de la enfermedad. Beatriz nos reta a cuestionar esas creencias que nos han sido impuestas, a entender que nuestro cuerpo es un reflejo de lo que sucede en la mente y a soltar ese miedo que nos paraliza y nos enferma. Como ella misma afirma, el que no quiere ver es porque no quiere ver. Si estás preparado para iniciar un camino de sanación desde lo más profundo, esta conversación es para ti. Empezamos. If our thoughts can make us sick, is it possible that my thoughts could make me well? Well, if that's the case... Si el paciente no sabe que le están dando morfina, si se le administra por vía intravenosa sin decirle, ahora vamos a darte morfina, no resulta tan eficaz. Eres doctora, oftalmóloga, anestesista y has tenido una carrera profesional y sigues teniendo por la vía, vamos a llamarle tradicional o convencional, Tal cual. pero cada vez estás más enfocada en cómo la mente, cómo las emociones nos ayudan en un proceso de sanación. ¿Qué experiencia has vivido para tener tan en cuenta la mente en esos procesos de sanación? Uf, Eli, aquí no acabaría porque te tendría que contar tantas cosas que no acabaríamos, así que te lo voy Hay a resumir. tiempo, Pero hay te voy a tiempo. resumir un poco, ¿vale? Claro, llevo 20 años ejerciendo la medicina y hay que observar un poco en esta vida. En estos 20 años, pues me daba cuenta de muchas cosas, Eli. Me daba cuenta de decir, jolín, pues en estos 20 años que he vivido tenemos unos avances diagnósticos y terapéuticos como nunca antes hubiéramos soñado. La esperanza de vida cada vez es mayor. Estamos curando enfermedades impensables. Pero aunque esto es así, yo veo que la gente cada vez está más enferma. Es una impresión que me daba como médico, que enferma antes, ¿no? Y hay algo que no me cuadraba en todo esto, que mi medicina, ¿no? Hay algo que un clic de llamada. Entonces me puse a investigar un poco lo que yo creía. Entonces me adentré en nuevas ciencias como la psiconeuroendocrinología, epigenética, neurociencias, efecto placebo, para lograr entender por qué pasa esto, porque también hay personas que con el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento y no funciona igual. Yo lo veo eso todos los días, porque hay personas que se curan contra todo pronóstico. Y estas nuevas ciencias, porque claro, yo soy muy científica, estas nuevas ciencias me daban esas respuestas, ¿no? Que la clave de todo estaba en nuestra mente, ¿no? Pero claro,
yo entiendo, a los científicos nos gusta una analítica, medir los asteriscos para aquí, para allá, pero claro, las emociones no se miden en una analítica. Y ya no nos vamos a poner, por ejemplo, en un plano espiritual, en el plan del alma, vamos a poner, no hay analítica que mida eso, ¿no? Pero la realidad es que el cuerpo es la parte física, pero tenemos una parte mental, una parte emocional y una parte espiritual. Y que somos un todo. Y entonces aquí está esta parte visible, pero tenemos muchas partes invisibles que están repercutiendo en esta parte visible. Entonces yo me daba cuenta de que nuestras emociones, todo nuestro mundo emocional, nuestro mundo cognitivo de los pensamientos, nuestro mundo espiritual estaba impactando en este cuerpo. Y que hay veces que la ciencia no llegaba a eso. ¿Por qué? Porque no estábamos abordando al ser de forma integral. Y entonces, día a día lo iba viviendo y entonces ya lo iba experimentando, ¿no? En mí misma, en mis pacientes, ya iba despertando por todos los sitios. Me daba cuenta, por ejemplo, iba una paciente que no me funcionaba el tratamiento pero a ver, ¿esto por qué no funciona el tratamiento con el buen tratamiento que es? Y entonces yo le decía, pero ¿qué te pasó, por ejemplo? ¿Qué te pasó cuando empezó este problema, que hubo un suceso importante en tu vida y a partir de entonces, por ejemplo, no quieres ver? Yo soy oftalmóloga, no quieres ver algo. Y entonces se me echaban a llorar. Pues es que se murió mi hermano, se murió tal, no lo quería ver y empieza ese proceso. Y todo parece un poco mágico, pero cuando te pones a sentarte con el paciente, tienes tiempo y empiezas a indagar todo ese mundo que hay, te das cuenta que tiene repercusión. Y no es lo uno, es lo otro, es todo en conjunto. Y por eso, de ser pura científica, donde el 2 más 2 eran 4, donde me valía el método científico, pues ya no me sirve tanto, porque la ciencia va por detrás de lo que ya, pues lo que llevamos tanto tiempo ya viendo. Antes decía como que había algo que a ti te faltaba y te pones a investigar. ¿Tenías una hipótesis de partida o solo empiezas a mirar estudios, investigaciones para encontrar y darle forma o nombre a ese algo? Era como te he comentado, sobre todo personas que con el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento no respondían para nada igual. Pero a ver, si tienen el mismo diagnóstico y le pongo el mismo tratamiento, ¿por qué no responden de la misma forma? Y luego también te pones a investigar en este mundo y muchos casos de curaciones impensables. Luego yo en mi propia familia también he tenido experiencias y con pacientes, como te comento, que una vez que has sacado esas emociones, todo fluye y mejora. Entonces, es un conjunto un poco de todo, pero me fui dando cuenta observando. Y luego también hay algo de mi medicina que no me gusta y era una parte de todo muy matemático, ¿no? Y de no escuchar la otra parte. Y entonces yo me sentía dentro de un sistema al que a veces no pertenecía. No pertenecía porque no es por culpa de los médicos, es de la sociedad, de que no queremos un fin, ¿no? Es como estamos en el mundo ahora de la longevidad, de vivir cuanto más mejor, estamos con una carrera contra el tiempo. Y hay veces que hay que pararse y decir, eso está muy bien, nos tenemos que cuidar, si vivimos más y con más calidad, mucho mejor, pero ¿y si somos mucho más que todo esto para vivir 5 años más o 4 años más intentando hipotecar todo y no estamos realizándonos cada día? Y eso realmente es lo que nos da salud al cuerpo, porque al final el cuerpo expresa lo que hay en la mente. Entonces, si tu mente, tus emociones están equilibradas, tu cuerpo es raro que exprese una enfermedad. Es raro. Pero claro, ¿qué persona en este planeta de hoy en día puede decir que está plenamente equilibrada en mente, emociones y en espíritu? Muy poquitas. Por tanto, el cuerpo nos va haciendo llamadas. Nos va haciendo llamadas de por dónde tenemos que ir funcionando. Y entonces cuando unimos las dos partes, la parte invisible con la visible, todo funciona muchísimo mejor. Y yo creo que realmente venía un poco como de puente, ¿no? De puente entre lo que es el mundo científico con el mundo psicoemocional y espiritual. Añado también espiritual, porque psicoemocional yo creo que la gente lo va entendiendo mal, pero el espiritual como parece aquello que es otro mundo. Pero no, realmente somos espíritu, somos un alma. Somos energía. Energía encarnada en este cuerpo. Entonces tenemos que tener en cuenta todo
Y cuando ponemos todo eso en equilibrio, nuestro cuerpo manifiesta ese equilibrio. Y esto, claro, ¿Qué casos, qué historias podrías contarnos de una recuperación, una sanación que era impensable, pero que sucedió cuando con esta forma integral pudiste trabajar? vale. Mira, te voy a contar algo muy especial para mí. Y no es por trabajar de forma especial, sino porque va a crear tanto impacto, o sea, que atentos a que nos escuchen, va a crear tanto impacto que entendemos por qué el miedo y las emociones negativas están detrás de las enfermedades. Por eso en mi libro pongo deshazte del miedo y une la parte visible con la invisible, ¿no? Pero deshazte del miedo es la clave, porque cuando vivimos el miedo expresamos la enfermedad o emociones que todas negativas que derivan del miedo, porque todas emociones negativas derivan del miedo. Esto no nos podemos olvidar, ¿no? Entonces el miedo nos desequilibra por dentro. Yo no he contado nunca esto en público, pero mi padre fue diagnosticado de un tumor vesical infiltrante que tenía que ser sometido a una cistectomía radical, es decir, quitar toda la vejiga, ganglios, quimios y poner pues, lo que hacen los uréteres a la piel, crear una especie de bolsa para... Pero mi padre empezaba ya con la enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer. Esto te estoy hablando hace 6 años, 6, 7 años más o menos. Entonces para mí fue un tema muy difícil, una decisión muy difícil. Nos reunimos todos los hermanos, mi madre, y yo dije, claro, aquí la responsabilidad de ser médico de la familia, decir, ¿qué hacemos con papá, no? ¿Qué hacemos? ¿Lo sometemos a esta cirugía tan radical cuando él ya está empezando a dar estos síntomas de la enfermedad, con una bolsa, cuando ahora no va a tener ningún tipo de cuidado con la bolsa? ¿O hacemos una cirugía de raspar un poco el tumor y que sea lo que Dios quiera? Y entonces ahí decidimos dejar a mi padre, que fuera lo que tuviera que ser. Y lo metemos a quirófano, pero para hacer un raspado, lo que se llama un raspado, es decir, esta cirugía tendría que ser una cirugía grande. Mi padre 7 años después está vivo, con una enfermedad de Alzheimer muy avanzada, pero sin ningún signo de tumor vesical, ni de recidivas, ni nada por el estilo de ningún tipo. ¿Por qué? Porque mi padre no tenía miedo, porque su enfermedad hacía que no tuviera miedo. A mi padre le dijimos, ¿tienes un tumor? A los minutos ya no se acordaba que tenía un tumor. Por tanto, él nunca vivió la sensación de estar enfermo, ni de tener un tumor, ni de tener miedo, y de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si con toda esa interpretación mental, toda esa sobrecarga del miedo en nuestro cuerpo? Mi padre pasó por el quirófano y hizo vida normal. Nunca tuvo miedo. Entonces, con esta historia tan impactante, pues quiero, y os podría contar de mi padre muchísimas más, pero yo creo que con esta es suficiente. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Pero la gente que tenemos la parte cognitiva que nos funciona, tenemos miedo ante las situaciones. Claro, y es muy difícil deshacerse del miedo. Y sobre todo en esta sociedad donde tiene que ser todo perfecto, controlado, que no haya incertidumbre, todo eso que nos crea muchísima tensión, es muy difícil que una persona no tenga miedo. Pero si somos capaces de deshacernos de ese miedo inútil y conectar con nuestra esencia y vivir desde la armonía y desde el amor, nuestro cuerpo tiene muchas más posibilidades de reparación, porque nuestro cuerpo tiene programas de reparación. Pero lo que pasa es que no los dejamos a veces sacar por todo ese estrés al que se ve sometido nuestro cuerpo desde nuestra mente. Hablamos mucho de que los pensamientos negativos nos enferman, pero esta historia Sí. lo que pone de manifiesto es que los no pensamientos nos curan. También es exactamente, al final el pensamiento nos lleva a la emoción de miedo, porque claro, si mi padre hubiera pensado tengo un tumor, ¿qué me va a pasar? Voy a orinar por una bolsa, igual me muero, no sé qué, no sé cuántas, le hubiera creado las emociones de miedo, yo no quiero esto, yo no quiero tal, yo no quiero tal, y hubiera estado estresando a su cuerpo. Pero como no pasó esto, sus mecanismos de defensa se pusieron a trabajar en la zona, ayudado por la medicina, porque hubo un raspado del tumor, hubo un raspado, pero cualquier urólogo que me esté viendo en un tumor que infiltraba la pared estadio 4 sabe que vamos a una cistectomía radical, que era la indicación. Entonces, ¿por qué? Porque las tasas de supervivencia si no se hace esa cirugía son muy bajas.
Entonces, pone de manifiesto lo que hablamos, o el no pensamiento, ¿sí? El decir, el no estreso a mi cuerpo. ¿Qué incluyes en tus consultas que no se puede o no quieren que se incluya? Es decir, ¿por qué no todas las consultas, viendo estas evidencias y Sí. entendiendo que esto puede ser también un complemento en la sanación, por qué no se practica de Claro. forma generalizada? Mira, porque yo creo que todavía no hay suficiente conciencia, por eso enhorabuena por tu podcast, por dar pues luz a todo esto. No hay suficiente conciencia médica, porque cuando somos médicos, realmente pues nos basamos en el método científico que realmente funciona y funciona muy bien, pero hay otras partes que no vemos. Tendríamos que tener una visión un poquito más global, ¿no? Entonces, no lo tenemos incorporado de entrada. Y también otras medicinas no tienen incorporada la ciencia y hay veces que es como una riña. Y yo creo que lo que hablamos otra vez, yo vengo de la unión, es que no es lo uno, es lo otro, es que nos tendríamos que hermanar todos para dar el mayor beneficio al paciente. Y luego creo que ahora mismo, sinceramente, el sistema es imposible de que asuma todo esto, porque en unas consultas masificadas, donde no hay ni 5 minutos para ver a los pacientes, donde el sistema sanitario está reventando por todos los sitios y está haciendo aguas y parece que todo el mundo está mirando hacia otro lado, porque necesitamos un cambio de paradigma ya a nivel médico, pues claro, es imposible poder dedicarle pues, 1 hora como mínimo a un paciente. ¿Qué menos cuando te diagnostican un cáncer, por ejemplo, o una artritis reumatoide, o un lupus eritematoso, ¿no? O sea, enfermedades importantes o incluso otras enfermedades que no sean tan importantes. ¿Qué menos que poderle dedicar media hora, 1 hora al paciente? Pero eso, ¿qué sistema sanitario lo aguantaría? Pues hoy por hoy, si no hay cambios o equipos integrativos donde pues ya haya varias consultas, donde se trabaje en conjunto con psicólogos o con nutricionistas o con otros terapeutas, con otras terapias y coordinemos equipos multidisciplinares, pues será impensable. Pero yo creo que el futuro vendrá con equipos multidisciplinares porque la parte científica a nivel de diagnóstico es inigualable a cualquier otra cosa que haya. A nivel de diagnóstico, quiero decir, poco. En pocos sitios te podrán diagnosticar con tanta certeza como en la medicina convencional. Pero en cambio, para el tratamiento podríamos basarnos en la medicina tradicional junto con otras terapias alternativas para complementar, como adyuvantes también, o incluso hay veces también según el paciente. Es decir, hay pacientes que quizás están más evolucionados y son capaces de hacer un trabajo más especial y necesitan un poquito menos de la ciencia y al revés, y otras personas que no necesitan, pues que necesitan más de la ciencia, es decir, un poquito según ese paciente en concreto. Y entonces hacer como un tratamiento personalizado. Eso sería lo ideal, ¿no? Y luego también la parte que está dispuesta a hacer el propio paciente, ¿no? Que esto es muy importante. Por tanto, es que es muy complejo, no es nada sencillo, pero yo creo que ir dando luz a todo esto, ir despertando a la gente, decir que yo tengo responsabilidad en mi enfermedad. Sí, sí, todos. Es que hay veces que decimos, ¿y por qué a mí, no? La famosa frase de ¿por qué a mí? Pues porque hay mucho trabajo que hacer por ahí. ¿Crees que hemos delegado esa responsabilidad sobre nuestra propia salud y pensamos que, bueno, me pasa algo, tengo la medicina, voy al Exactamente. médico y él es el responsable de lo que me Eso pasa a es. partir de este Sí. momento? Hay una gran parte que es así. Yo creo que va a haber ahora 2 mundos. Un mundo que va a ser la medicina tradicional y otro mundo que se va a ser medicina tradicional más otras medicinas. Pero es verdad que hay una parte de la sociedad que es que pongo la responsabilidad siempre fuera, cuando la responsabilidad está dentro. Yo lo veo como médico. Doctora, ¿me vas a curar? ¿Qué posibilidades? ¿Qué tal? Digo, yo voy a poner mis manos, mi mejor hacer, mi todo, pero el control 100% no lo tengo. Y luego hay otras partes tuyas que vas a tener que hacer un trabajo, vas a tener que hacer un posoperatorio, vas a tener que hacer una serie de cosas, ¿no? O sea, esto es entendible, pero la gente yo veo que pone en ti el resultado final, ¿no? Y es como, no, a ver, en partes quirúrgicas hay una parte fundamental que es muy mía, pero en otras cosas que no son tan quirúrgicas hay una parte que es también muy importante del paciente. Entonces, claro,
Pero yo lo veo cuando practico la medicina tradicional, que el paciente siempre quiere un poquito, pues que tú cojas la responsabilidad. Y eso a veces como médico pesa, ¿eh? Yo he tenido que saberme desprender porque como médico pesa el peso de los demás encima de tus hombros. De decir, no, hasta que también aprendes a soltar, yo hago mi trabajo, atiendo lo mejor posible y suelto el resultado, porque hay muchos factores en la vida de esa persona que yo no controlo. Y entonces, claro, esto se ve. Y luego también a nivel médico, el mundo, el mundo jurídico se está metiendo también mucho, ¿no? El mundo legal, de que cuidado, no hagas esto, porque si pasa esto, los consentimientos informados. Entonces se está haciendo una medicina desde el miedo. Y cuando se hace una medicina desde el miedo, Eli, no funciona. La medicina se tiene que hacer desde el amor, porque la medicina es amor, es intentar con tus medios ayudar a otras personas, que la otra persona también sentir que recibes ayuda y también poner de su parte. Pero la medicina es amor, no nos podemos olvidar de esto. En cambio, en esta sociedad, como también es la sociedad del miedo, la medicina también se está haciendo desde el miedo. Entonces, el médico a veces actúa desde el miedo. Hago esto por si acaso me denuncian, hago esto por si acaso, dejo todo esto escrito, bien escrito, porque tengo miedo, ¿qué tal? El paciente también, ojo, mira que si no te denunciaré. Y también se crean unas situaciones, unas dinámicas muy feas. Y entonces, claro, así no se puede hacer medicina. No se puede hacer medicina. Antes antes más, pues el paciente y el médico entablaban una relación de confianza y a veces, como dicen nuestras madres, nuestras abuelas, curaba la fe en el médico, ¿no? En el que poner la mano, en el ser atendido, en el escuchar todo esto. Y esto se está olvidando. Somos máquinas, cada vez con más inteligencia artificial, que está también muy bien. Es como los móviles o la tecnología. Si la sabemos usar bien, va a ser fantástico. Pero si no lo sabemos usar bien, va a ser muy peligroso, porque nada va a poder equiparar al contacto humano, al mirarte a los ojos, al entendernos, al sentir nuestras energías, al sentir que estoy sirviéndote de apoyo, al sentir que te comprendo, a la empatía. Eso no te lo va a hacer ninguna máquina. Y el ser humano somos emociones, volvemos, y somos almas. Entonces necesitamos el contacto emocional y almático de otra persona, no solamente la máquina. Ese miedo Ujú. con el que ya vamos cuando tenemos una enfermedad o el que vivimos cuando nos están atendiendo, porque es verdad, hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Ese miedo no es el que nos lleva a enfermar, o sí en primera instancia, porque cuando ya estamos en la consulta y queremos curarnos, entonces tenemos miedo de que no funcione, por ejemplo, el tratamiento. ¿Qué es lo que provoca entonces la enfermedad? Es que el miedo, o sea, uno no es consciente de que ha vivido el miedo. Ujú. No es consciente. ¿Tú tienes miedo? No, yo no tengo miedo. Ah, pero es que llevo rencor hace 10 años con mi padre, una rabia con mi hermano por allí escondida, una envidia con mi amiga, una vergüenza por allí que no la sé lidiar. Pero es que la vergüenza, la rabia, el rencor, todas esas emociones negativas, el estrés, todo eso es miedo. Es miedo de otras maneras. Miedo a ser rechazado, miedo a fracasar, miedo a no ser querido. Es miedo escondido. Entonces, cuando dices, pero si es que yo no he tenido miedo o no he estado estresado, y realmente empiezas a ver de verdad tu vida y empiezas a sacar información de tu vida, te das cuenta, ah, claro, esta ruptura que tuve por aquí y que no se cerró bien, que no fui capaz de afrontarla, este malentendido familiar que tuve, este problema laboral que también no cerré bien, y te vas dando cuenta de que a lo largo de tu vida, cuando ya llevas una vida de unos cuantos años, te das cuenta de que había habido situaciones que no habías solucionado, que habías huido, que habías reprimido, que la habías puesto en tu sombra, escondidas en el baúl de los recuerdos, no lo quiero ver, pero que te están acompañando, que te están acompañando. Y como no las has querido ver y tratar, pues salen en forma a veces de enfermedad, porque todo eso reprimido sale en forma de enfermedad porque estás activando sin darte cuenta el sistema nervioso simpático. Poco a poco, como una gota malaya, estresando a tu cuerpo, porque tú no estás en emociones de paz, de armonía, de amor, de compasión, de benevolencia, de que ves al otro y ves a otra alma gemela ayudándolo. No, vivimos en una sociedad agresiva.
yo más, yo quiero competir, yo el primero. Por ejemplo, mi carrera médica es mucha competición y cualquier médico que me esté viendo lo sabe, que es mejores notas, a ver quién puede más para coger la especialidad. O sea, en el mundo en el que tendríamos que estar ayudando, somos un mundo competitivos. Tesis, másteres, publicaciones para intentar ser el mejor, para llegar más alto, para llegar a este sitio. Que yo soy médico, que he venido a ayudar a la gente, a servir a los demás, no a llenarme de títulos, de medallas, de galardones, pero si no te das cuenta, te invade ese monstruo y te llenas de presión y de presión y de presión, y un día en tu carrera dices, ¿y yo por qué no estoy feliz? ¿Por qué no estás feliz? ¿Por qué no sirve a tu alma? Porque te has arrastrado en esta sociedad de presión, 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 y a todos nos pasa. Si no somos conscientes y hacemos un trabajo de autoobservación y sabemos hacia dónde queremos ir, el monstruo nos come porque está el miedo por todos los sitios y porque simplemente el hecho de competir te pone en estrés, estresa tu cuerpo. Entonces nos damos cuenta, no he tenido miedo. No he tenido miedo, sí, has tenido un miedo sutil en otras formas que ha ido presionando, metiendo presión a tu cuerpo, poco a poco, poco a poco. Más niveles de adrenalina, más niveles de cortisol impactando en 2/3 de tus genes, poco a poco, y tu eslabón más débil ha roto. O según lo que te ha pasado, porque bueno, aquí hay muchas teorías, podríamos estar hablando mucho tiempo. ¿Hay ya evidencia científica o es una convicción tuya interna de que soltar ese estrés, liberarnos del miedo, ayudaría, por ejemplo, a reducir las listas de espera en los hospitales? Pues estoy convencidísima. Evidencia científica hay, ya, o sea, ahora ya no, es que ya no hay ningún tipo de duda que el estrés disminuiría las listas de espera y todo. De hecho, cuando una persona se pone en lista de espera, yo animaría a que hubiera una serie de llamadas primero de screening para ver lo que hablamos, qué se puede hacer con ese paciente, qué le pasa, si puede hacer unas cosas antes de que llegue a esa lista de espera, una serie de cosas previas a esa cita médica, ¿no? Si tanta lista de espera hay. La evidencia es brutal. Hay en otros sitios programas de muchos sitios, hospitales donde ya están trabajando con mindfulness, meditación, con yoga, con terapias alternativas, hospitales más modernos, centros de América investigando sin ton ni son ya para ir poniendo cada vez más evidencia científica encima de la mesa. Pero es que ahora ya es aplastante la evidencia científica con respecto a esto, de que si disminuimos el estrés, mejora nuestro cuerpo. Pero yo lo que quiero decirte, Eli, una cosa muy importante, porque yo lo veo en la gente que dice, me he leído tu libro y no me ha funcionado. Claro, esto tiene que ser un cambio que nazca tuyo profundo de tu interior, con una verdadera intención de verdad de querer ser una persona diferente a la que has venido siendo, porque la que ha venido siendo ha estresado a su cuerpo. Entonces, tú ahora quieres ser una persona que no estrese a su cuerpo y para eso hay que hacer un trabajo diario, diario, diario. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Si quieres realmente ser esa persona, porque si no el ego, nuestra mente condicionada, nos va siempre a condicionar con los miedos y con todo esto. Entonces, necesitamos hacer un trabajo de verdad. Y cuando realmente hacemos ese trabajo de verdad y vivimos de acuerdo a eso y realmente es nuestra intención, entonces es cuando nuestro cuerpo empieza a manifestar ese equilibrio. Pero siempre también desde desapego al resultado. No me leo este libro para curarme, no. Me leo este libro porque yo me estoy convirtiendo en otra persona. Y luego, quizá, pase esto otro. Pero no lo hago con la presión. Ay, es que si hago 2 más 2, 4, pasa esto. Yo veo a la gente, y es normal, que a todos nos pasa cuando estamos mal, queremos soluciones rápidas. Y si me leo esto y hago esto que dice este libro, voy a tener este resultado. Pero no funciona así, porque ahí estás apegándote mucho al resultado. Y entonces estás metiendo presión a tu cuerpo sin darte cuenta. Y el subconsciente, que es el 95% de nuestra mente, se da cuenta, tú estás en miedo, respuesta de lucha-huida en el cuerpo. Es muy listo nuestro subconsciente. Entonces, tenemos que estar continuamente observando cómo estamos hablando y qué imágenes les mostramos a nuestro cerebro. Porque es que él está todo el rato pendiente de nosotros. Y a veces que decimos, no, pues si yo he hecho esto, me he cuidado, he comido bien, he andado, he hecho yoga, ejercicio, no sé qué. Sí, pero ¿cómo le has estado hablando a tu mente? ¿Qué imágenes les has estado proyectando a tu mente? Porque eso es lo que entiende tu subconsciente. En el fondo estás con miedo, lo estás haciendo todo eso porque tienes miedo de esta enfermedad. Claro, así no puede repararse tu cuerpo.
No es sencillo de entender, ¿eh? Es un trabajo de querer entenderte muy profundamente. Y cuando realmente quieres hacer ese trabajo con esa intención, empieza a surgir efectos en tu cuerpo. ¿Cómo tenemos que hacer esa reprogramación de la salud? Tengo un compañero de día y de noche que me ayuda a conectar con mi serenidad, que me ayuda a entender si estoy bien o estoy mal, que me ayuda a evaluar mi bienestar. Este journal es 7 y va más allá de ser un cuaderno de agradecimiento, porque sí, ayuda a dar las gracias, pero también a conectar con esos hábitos que te dan más herramientas para sentirte mejor en tu día a día, también para ver por qué te sientes una persona abundante, por qué has tenido una buena actitud, dónde podrías mejorar y especialmente porque te permite conectar cada día con las 7 tareas del alma. No es solo un journal para escribir, sino para conectar contigo, para sentirte mejor. Está en mi mesita de noche cada mañana y cada vez que me voy a dormir porque me ayuda a estar y ser. Por eso es 7, ser y estar. Es el nuevo journal que acabamos de presentar en Azimut Live y quiero mandar a todos los hogares de esas personas conectadas con su bienestar este journal que te va a permitir ser más tú y estar aquí y ahora. Si quieres más información sobre este journal de súper calidad, te dejo el enlace en la descripción donde tendrás acceso a conocer todas las características. Pues mira, Eli, es muy importante empezar con la autoobservación de uno mismo. Muy importante. Es decir, darnos cuenta de nuestra mente condicionada, darnos cuenta de nuestro ego. Es decir, tú naciste aquí, yo nací en otro sitio, con tu familia, yo la mía, nos metieron a ti un programa y a mí otro. Y seguramente que tú lo ves desde tus gafas y yo lo veo desde mis gafas. Pero no somos eso realmente. Es el programa que vino con nuestra sociedad, con nuestro colegio, con nuestros amigos, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, pero que realmente yo no soy eso. Es cuando dicen, ¿tú quién eres, doctora? No, yo es un rol que cumplo en esta vida. Pero yo soy Beatriz Abadía, sí, pero soy un alma encarnada en este cuerpo, pero no me represento con esto, con doctora, no, eso es un rol que estoy cumpliendo en estos momentos en este mundo. Pero en el momento en que empezamos a identificarnos y yo me identificara todo con doctora, todo lo pasaría bajo el filtro de la doctora. Doctora, doctora, doctora. Y entonces todo me podría molestar según cómo se miren las cosas, porque estoy actuando desde mi ego, no estoy actuando desde mi esencia, ¿no? Entonces, claro, me tengo que dar cuenta que eso es un programa mental que está allí, igual que el programa de madre, igual que el programa de pareja, igual que el programa de equipo de fútbol, igual que un montón de programas. La gente mata por un equipo de fútbol, la gente mata por un grupo político. Y esto son programas mentales que nos vienen en la sociedad dados y que nos llevan a la sociedad a estar muy enfrentadas, muy enfrentadas. Y claro, primero nos tenemos que dar cuenta de que ese programa, ese ego, nos está marcando. Nosotros vinimos a esta tierra, nacimos con este cuerpo y la mente es muy lista y dice, yo voy a guardar todo que sirva para tu supervivencia. Y como tenemos que vivir en grupo, pues oye, si eres del Madrid o del Barça vas a vivir mejor aquí, si eres de este grupo político vas a vivir mejor aquí, y entonces marca todo la supervivencia. Si te llevas mejor con esta persona vas a funcionar mejor por aquí. Y entonces marca nuestra supervivencia continuamente y estamos bajo ese filtro continuamente. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que no somos eso. ¿Y cómo nos damos cuenta? Observándonos que nos dirige todo el rato. Cuando tomamos las decisiones, las está tomando ese miedo, ese programa con el que hemos venido, que se creó para la supervivencia, para que tú funciones por este planeta Tierra, pero que se está pasando de frenada, digámoslo así, que está dirigiendo tu vida. El ego está bien. Es decir, el ego bien dirigido está bien porque, oye, ten cuidado con esto, mira lo otro, fantástico. Pero si el ego dirige tu vida y lo ves todo a través del ego, entonces pierdes tu verdadero ser. Entonces nos tenemos que empezar a darnos cuenta desde dónde estamos operando. Yo, después de hacer todo este trabajo, me he dado cuenta de que he estado muchísimos años operando bajo el ego más absoluto. Y cuando te das cuenta y empiezas a liberarte, es una liberación enorme de decir, yo no tengo por qué ser esto, ni representar esto, ni hacer esto. Esto es algo que se me había sido condicionado para mi propia supervivencia. Tengo que sobrevivir en un grupo médico, tengo que actuar como el grupo médico. Tengo mi familia que es del Madrid, tengo que ser del Madrid porque si no me tal. Pongo estos ejemplos para que se entienda. Pero cuando tú dices, no, 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 yo
esto es un programa y me doy cuenta del programa y voy a ser yo la que elija cuándo quiero que entre el programa o cuándo no, y que no me dirija él. Entonces, esto es muy importante porque así nos damos cuenta de que vamos haciendo las cosas realmente con qué intención verdadera estamos haciendo las cosas. ¿Con qué intención verdadera? Entonces, nos lleva a alinearnos con lo que realmente hemos venido a hacer a este mundo, y esa alineación de nuestro verdadero ser, quitando el ego, pues nos equilibra nuestro cuerpo y nos ayuda mucho, pero todo pasa por la autoobservación y no permitir esos pensamientos perniciosos que tenemos muchas veces de envidias, de comparaciones, de competiciones. Si te das cuenta, es una máquina que no para. Ah, mira, está no sé qué, y este no sé cuántas. No, yo no. No juzgo, no quiero juzgar a nadie. Es otra persona como yo, con su vida, con sus cosas. Lo acepto incondicionalmente, lo amo incondicionalmente, a pesar de que pues, no pueda entenderle en estos momentos, pero está bien como es, ¿no? Entonces te das cuenta un poco de que de eso, que hay que autoobservarse y de todos los pensamientos perniciosos que hay por tu cabeza, que no tomen el protagonismo, todo lo contrario. Que el ego te dice, pues mira, te ha dicho esto, pues tú dices, pues yo lo quiero ver de otra manera. Pues hoy estará un poco enfadada o enfadado, quizá ha tenido un mal día, calma. Entonces empieza a cambiar la forma que tienes de ver las cosas. Pero claro, tienes que autoobservarte mucho. Tienes que querer hacer un trabajo de estar todo el rato atento a tu ego, atento para que él no actúe y actúe tu esencia. Y esto no todo el mundo yo creo que está dispuesto a veces a hacer este trabajo. En tu caso, ¿tuviste que hacer este trabajo con el ego o de desnudar tu cuerpo para ver tu alma, para entender que había otra forma de hacer medicina? ¿O primero llegó esa inquietud o falta ese algo que Sí, decíamos al principio, sí. te llevó el trabajo del ego para poderlo después desarrollar? Yo estoy todavía, digámoslo, empezando, para que me entiendas. Empezando en el sentido de que el ego es algo que lleva mucho peso, mucho, mucho peso, y que llevo ya años trabajando el ego. Por eso la gente cuando me dice: "Es que no veo resultados", digo: "Uy", ¿sabes? Es que y yo cuando pienso que lo tengo un poco más dominado, me viene con otra situación que me cuesta verlo, que me cuesta. Entonces, yo sé que es un trabajo de por vida, Eli, y que es mi elección. Es mi elección de estar todos los días dedicando a autoobservarme, a emplear herramientas para estar más atenta y a que no domine mi ego. Pero es un trabajo que va a ser de por vida y eso es lo que yo quiero decirle a la gente, que cuando eliges, no, he hecho el trabajo, ya me he liberado del ego. No, es un trabajo que lleva muchos trabajos y uno empieza por una parte y luego son como capas de cebolla, que quitas una capa de cebolla y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Yo también conmigo misma decía, pues no, si yo tengo una vida fantástica y así por fuera fantástica, todo fantástico. Pero luego uno se pone a escarbar y a mirar el baúl de los recuerdos y las sombras que uno tiene y empieza, anda, sí, claro, es que cuando tuve 7 años me pasó esto, y cuando tuve 12 me pasó esto, y a los 16 esto, y a los 18 esto, y a los 24 esto, y a los 30 esto, y a los 32 esto, y a los 35 esto, y a los 36 esto, y a los 37, y empiezas pum, 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 y dices tú, y mi vida había sido maravillosa, ¿no? No, 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 no. Había reprimido mis emociones, no había dado solución, las había escondido. Y entonces, claro, cuando empiezas a hacer un trabajo te das cuenta, ¿no? Y eso también lo tengo que revisar, lo tengo que sacar, lo tengo que experimentar, lo tengo que exprimir, tengo que ver qué lectura había aquí. ¿Para qué? Para liberarlo, para sacarlo de la sombra y yo ir con menos peso. Y entonces, al ir con menos peso, también eres capaz cada día de darte cuenta más del ego, de esa voz que está continuamente intentando asustar, que lo hace con buena voluntad. Y yo a veces le digo, sé que me quieres mucho y que lo haces con buena voluntad, pero lo siento, pero no vas a participar hoy. ¿Por qué? Porque siempre esa voz es desde el miedo, desde la duda, desde la falta de confianza, desde las capacidades, de la falta de capacidades, porque claro, te quiere proteger, ¿no? Pero ¿estás segura de hacer esto? ¿Y si pasa esto otro? No, no, sí, me da igual las consecuencias, le digo. Me da igual las consecuencias, es mi camino. Me da igual, que salga como quiera salir, que salga mal, que salga como tú quieras. Me da igual, porque lo voy a hacer igualmente, no por lo que tú me digas. ¿Y si sale mal? Porque cuando nos condiciona esa voz, ¿y si sale mal? Pues no lo hago.
Tenemos que estar muy, 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 muy atentos a esa voz. En el momento en que deshacemos esa voz y la vamos deshaciendo, el cuerpo florece. Paso 1, no sé si es 1 o infinito, que es el trabajo con el ego. En esa reprogramación de la salud, aparte del ego, ¿qué más cosas deberíamos atender? Primero, claro, darnos cuenta de quiénes Esa somos, observación que esa decía. observación de quiénes somos, de todas esas creencias, de todo ese paquete de creencias, de todo ese ego que nos manipula, ¿no? Y después tendremos que saber quién queremos ser, que eso es muy difícil, ¿no? Realmente quién queremos ser, porque al principio dices, pero yo es que no sé cuándo habla la voz del miedo, cuándo habla el ego o cuándo habla mi esencia. Muy sencillo. Cuando hay miedo, dudas, emociones negativas, te habla el ego. Cuando hay confianza, amor, te habla tu esencia. Esto es muy sencillo de diferenciar. Pero claro, el miedo es tan poderoso. Pues claro, pues es que a mí me gustaría hacer esto. Y entonces dices, ya, pero empieza el ego a decirte, sí, pero tú no te vas a curar. ¿No ves que tu familia están todos estos y tienes esta enfermedad que te han dicho? Tú no te vas a curar. Y entonces tú dices, no, no, pero yo me veo sana, yo me veo sana, yo me veo bien, yo quiero luchar por estar sana, yo no quiero ser como mi familia, quiero ser la que rompa este patrón. Y el ego te dice que no, que no, que no, que tú no lo vas a superar tampoco. Y entonces dices, pues es que no lo voy a superar y te quedas sin hacer nada o haciendo poquito, sin creértelo, sin nada de eso. Pero no, tú realmente quién quieres ser. Si supieras que no va a fallar nada, si supieras que puedes curarte, que puede pasar lo imposible, ¿tú quién realmente querrías ser? Si no hubiera consecuencias de ningún tipo. Escúchate bien, si no hubiera consecuencias de ningún tipo. Y por ahí es tu camino. Ah, fácil no es. Fácil no es. Pero claro, si estás viviendo una vida que no quieres, ni y eres una programación, no sabes quién eres, estás en esta vida, en teoría, eh, en teoría te crees además que no hay ninguna otra vida y vas a malgastar, entonces, ¿cómo vas a regalarle salud a tu cuerpo? O sea, si los pilares básicos de quién soy y quién quiero ser ni los tengo claro, ¿cómo voy a poder dirigir el barco? Me voy a montar en el barco, va a venir la primera tempestad y me va a llevar a donde sea. No, yo quiero ir a ese puerto. Quiero ir a ese puerto y voy a girar la vela porque ahora viene el aire de allí y voy a girar la vela porque voy a ir a ese puerto. Me cueste lo que me cueste, haya 8 o 10.000 tormentas. Me da igual. Y si no llego, da igual, porque lo habré intentado y habré puesto mis velas las 1000 veces que haya hecho falta ponerlas. Pero yo voy en esa dirección, llegue o no llegue. Pero es esa determinación. ¿La tenemos, Eli? Es que es muy difícil. Yo misma, ¿eh? Yo a veces me cuento verdad a mí misma. ¿Tienes esa determinación, Beatriz? Pues entonces, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás lloriqueando, no? Cuando tengas esa determinación, irás a ese destino y no te importarán las tormentas, no te importará nada. Y no te importará el resultado tampoco, porque querrás ir en esa dirección. Entonces, eso es lo que tenemos que en el siguiente paso ver. ¿Quién queremos ser? Y para que nos deje ver quién queremos ser, tenemos que habernos quitado el ego, haber hecho un trabajo. Claro que esto no es primer paso, me quito el ego, no, es de por vida. Esto va a ser un continuo, yo lo he puesto en pasos esquemáticos, pero es un continuo. Yo todos los días estoy diciendo que no me gusta todavía de mí, que quiero trabajar, hacia dónde quiero ir. Es la vida con sus pruebas, porque yo tengo en mi vida las pruebas como todo el mundo, de todo tipo. Esas pruebas son bendiciones que me marcan por dónde, cómo estoy en estos momentos y hacia dónde tengo que ir yendo. No digo, ahora con lo que había entrenado y me pasa esto. Vaya, no, no. Bienvenida sea esta prueba porque me quiere marcar por dónde voy ahora. Y entonces, leo. ¿Dónde queda la alimentación, el ejercicio, el descanso Mm, con todo este trabajo? Mira, eso es fundamental también porque tenemos un cuerpo físico y aquí tenemos este cuerpo y hay que cuidarlo. Y le tenemos que cuidar desde la mente y de las emociones, desde el espíritu, pero también tenemos que, obviamente, que hacer deporte, tenemos que comer sano, tenemos que dormir bien. Eso está fundamental. Entonces, el siguiente trabajo siempre es de desintoxicarnos, digámoslo así, de todo lo malo, hábitos perniciosos, tóxicos, mentales, emocionales. Hay veces que hay relaciones tóxicas entre padres y hijos, parejas, familiares, de grupos de amigos, ¿no? Todas esas toxicidades que nos están intoxicando. Y luego fumar, beber, drogas de todo tipo,
o intoxicándonos con las distracciones de nuestros días, compras a todos los días, porno, comida basura, son distracciones, películas, todo el rato viendo películas, son distracciones que intentan que no hagamos ese trabajo interior, que nos intentan calmar ese desasosiego que llevamos por dentro. Venimos de un trabajo frustrante y nos ponemos a ver un maratón de Netflix. Entonces así nos calmamos no hacemos el trabajo, veo la película y ya me desvío, ¿no? Entonces, pero eso nos está intoxicando realmente, porque no nos está dejando ver quiénes somos. Necesitamos un tiempo de nuestra vida para ver quiénes somos. Y en este mundo frenético, todo el rato, no tenemos tiempo para ver quiénes somos. ¿Quién se puede permitir a veces 10 minutos de decir, ¿quién soy? Cada día la gente va frenética, frenética y cuando tiene tiempo hacemos todas estas distracciones para no estar con nosotros mismos. No vaya a ser que lo que vea no me guste y tenga que tomar decisiones que no quiera tomar. Es muy complejo, pero claro, esto es para los valientes, para quien se quiera atrever a hacer todo este trabajo. Y entonces, claro, en esta parte de desintoxicación, luego vendría una parte, pues, de lo que hemos dicho, de cuidarnos a nivel emocional, a nivel mental y a nivel de cuidado físico. Yo siempre digo, si tuviera que elegir una cosa, sería dormir bien. Pero claro, dices, ¿cómo voy a dormir bien? Mucha gente, pero si Beatriz, si es que tengo insomnio, ¿cómo voy a dormir bien? Claro, tienes insomnio porque te metes a la cama muy estresado. Pero si yo tuviera que elegir una cosa, sería el dormir bien, porque es la forma que tiene nuestro organismo de forma natural de compensarse todos los días. Claro, si yo no duermo bien, no pongo en equilibrio a mi cuerpo. Entonces, si además no me voy a las horas que tengo que irme a dormir, no cumplo las horas, ni el ritmo circadiano, ni nada, ni mis hormonas se equilibran, ni se hacen los trabajos de reparación, ni nada. Claro, que para dormir bien tenemos que hacer otros trabajos para poder dormir bien. Después, obviamente, elegiría ejercicio. El ejercicio, el movimiento es vida, está más que demostrado. A nivel cardiovascular, a nivel de fuerza, los dos, combinación de los dos, elegiría el ejercicio, porque incluso antes que la comida, fíjate lo que te digo, y eso que la comida es muy importante, pero dormir bien, ejercicio y obviamente comer sano todo lo que pueda. Esto yo creo que ya abunda material de todo este tema, pero iría por ese orden y obviamente pues meditar, otro tipo de ejercicios, otro tipo de prácticas, pero a nivel de las cosas que podemos hacer terrenales, sobre todo dormir bien. Has dicho que hay que dedicar cada día un espacio a reflexionar sobre quién soy. ¿Qué práctica o qué rutina diaria haces para darle ese espacio al quién soy? Pues mira, yo lo que hago es cada día intento meter más tiempos de meditación y de contemplación en mi vida. Para mí es muy importante. Eh, Todos los días medito media hora va a ser mínimo. Si puedo un poco más, un poco más. Me gustaría más, sinceramente. Y voy hacia eso. Es decir, yo quiero ir avanzando. Y contemplar, es decir, contemplar, si me voy a dar un paseo, ya no me voy escuchando, por ejemplo, un montón de información, sino que me voy a contemplar los pájaros, los árboles, mi cuerpo, mi respiración, a estar conmigo misma, con mis pensamientos, con mis emociones, a sentir todo, a sentir la vida plenamente a través de mí, no a estar distraída, no, a sentirme, ¿no? Entonces, la meditación en mi vida y la contemplación juegan un papel muy importante. La meditación es clave para la atención, porque claro, a ver, meditaciones hay de muchos tipos. Iríamos a meditaciones mucho más profundas, pero para empezar, la meditación, el objetivo que tiene que cumplir es la atención, que mejore tu atención, porque estamos distraídos, nos distrae todo. Entonces, cuando tú meditas, lo que haces es un trabajo de poner foco. Viene un pensamiento, dejas pasar el pensamiento y tú te fijas en tu respiración. Viene otro pensamiento, lo sueltas y te fijas en tu respiración. Entonces, eso hace que tú vayas entrenando tu atención y entonces en tu vida te das cuenta, de repente yo me doy cuenta, estoy aquí, porque estoy atenta, estoy contigo, veo tus ojos, estoy viendo todo,
porque estoy entrenando mi atención, estoy notando cómo me siento yo, me estoy sintiendo mejor, peor, bien, tal, me siento que fluyo, estoy en varios planos porque lo tengo entrenado la atención. Entonces, puedo estar en la conversación y a la vez cómo me estoy sintiendo. Sin apegarme a cómo me estoy sintiendo, pues ahora me estoy sintiendo un poco mejor, un poco peor. No pongo juicio a cómo me siento, porque esto es muy importante. Si no, me siento como me estoy sintiendo, es lo que es, lo dejo fluir y sigo, y sigo. Entonces, claro, meditar te ayuda muchísimo a la atención, muchísimo a la atención. Y entonces, en tu vida, cuando pasa algo, imagínate, discutes con alguien y de repente saldría tu automatismo, tu ego, y tú también le gritarías, que tú no sé qué. Pero de repente, al haber entrenado tu atención, dices, hostia, me están gritando. Calma, Beatriz, a ver qué te está diciendo, interpreta qué te está sintiendo, tal, y doy un espacio, un gap emocional a la respuesta para no saltar desde mis automatismos, de enfurecida por lo que me han dicho, lo que sea. Calma, me da un poco de tiempo, de atención a decir, respira y a ver cómo reorganizamos esto, qué está pasando, porque claro, si yo me estoy sintiendo así, tengo que ver por qué me estoy sintiendo así y qué respuesta requiere esto de mí. No, ala, la brava soltar la primera que me viene, ¿no? Pero si no entro en la atención es imposible hacer esto, o sea, sale tu automatismo. Entonces es muy importante la meditación para eso, para estar atento. No, cuando dicen ser bueno en meditación, no, tú tienes que ser bueno en meditación para ser bueno en la vida, porque si tú meditas, te lleva a tener mejor vida al estar más atento y a ser dueño de ti mismo en vez de tus automatismos. Volvemos al ego. A mí el ego me sigue arrastrando muchísimas veces, pero lo bueno es que cada vez lo pillo más. Y yo cuando me arrastra no digo, oh, me arrastra, uno digo, bueno, pues no pasa nada. Siempre compasión con uno mismo, aprendizaje y volvemos a intentarlo otra vez. Pero te das cuenta de que no te agarra tantas veces ese automatismo, que eres capaz de detenerlo antes y por tanto decidir y elegir tú la respuesta que tú quieres dar a todo esto. Y eso es lo más importante. ¿Todas estas prácticas saludables ayudan más a prevenir o a curar? Esta práctica saludable, si la haces, ayuda a todo. A prevenir y a curar. Si tú realmente, volvemos otra vez a lo mismo, a estar equilibrada con tu mente, emociones, con tu espíritu y con tu cuidado físico, obviamente, y coges estas 4 facetas que son muy importantes y las equilibras, te va a ayudar a prevenir porque tú no vas a sobrecargar a tu sistema y te va a ayudar a curar porque vas a permitir que entren los modos de reparación cuando tienes un problema. O sea que te va a ayudar a todo. Y además te va a ayudar a vivir plenamente, porque vas a vivir desde la consciencia, no desde el ego. Vas a vivir desde tu esencia, no desde esa mente que te han condicionado. Viniste a esta tierra, te meto este chip y operas bajo ese chip, pero si hubieras nacido en otro sitio, hubieras operado bajo otro chip. Entonces, no, ahora elijo yo cómo quiero funcionar en esta vida, no cómo me han condicionado los demás. Has creado el método placebo consciente y aunque hemos dado ya contenido y tips sobre ello, ¿qué es el método? A ver, realmente era una forma de hacerlo sencillo, porque hay mucho material sobre esto. Mi libro, yo creo que lo he hecho sencillo y eso es lo que más me gusta de mi libro, porque ha sido para estas personas a veces que se inician en este mundo y no tienen muy claro, todo les llega de golpe, de repente les diagnostican una enfermedad y he querido poner todo de forma sencillo. Pero que sea sencillo no quiere decir que sea fácil de hacer, porque lo que hablamos, vivir con estos principios día a día no es sencillo. Pero claro, el efecto, o sea, he querido usar la palabra placebo consciente porque el efecto placebo es un efecto de mejoría ante un tratamiento falso. Entonces, claro, tú cuando te dan un tratamiento falso, tú no eres consciente de que te están dando un tratamiento falso. Tú entras en un ensayo clínico y te dicen brazo A, brazo B. Te puede tocar este fármaco o este fármaco. Tú no lo sabes, te ha tocado placebo y en cambio tú has mejorado muchísimo. O sea, tu cabeza en teoría te ha curado o te ha mejorado por el efecto placebo. Un efecto muy complejo a nivel mental, que entran las sugestiones, expectativas, condicionamientos, es decir, un montón que si quieres hablaremos un poco. Entonces, claro, ese efecto placebo que existe en la ciencia, que todos los días
tenemos que operar en los ensayos clínicos bajo este efecto. Es decir, si nosotros queremos sacar un nuevo fármaco, tenemos que demostrar que es superior a placebo, si no ese fármaco no sale. Entonces, fijaros si es importante el efecto placebo, que si no existiera el efecto placebo, pues oye, saldría un fármaco y ya está, no. Tenemos que demostrar que es superior al efecto propio de curación de la persona. Entonces, la gente entiende lo que es un efecto placebo. Entonces, quería añadir la palabra consciente porque ahora lo vas a hacer tú de forma consciente. Vas a hacer tú con todo lo que estamos hablando de forma consciente el efecto placebo en tu cuerpo, el efecto de mejoría en tu cuerpo. Antes lo hacía una sustancia falsa, una intervención falsa, tú no sabías, pero ahora no. Tú vas a usar lo mismo químicamente, pero haciéndolo tú conscientemente. Entonces, puse método porque hay veces que la gente se aclara más con método, placebo para que entendieran que el efecto de mejoría lo haces tú y consciente porque lo estás haciendo tú. Pero ligando un poco ese símil con el efecto placebo, con ese efecto de mejoría que todo el mundo tenemos, que va de un 0% a un 100%, pero en las curaciones está en torno a un 35% de media, que no es nada desdeñable, que la gente se cure por efecto placebo un 35% de las veces. ¿Y qué es el nocebo? Porque hablamos mucho de placebo, pero no tanto de nocebo. Eso es. El nocebo es justo lo contrario, a todos nos ha pasado, yo lo he vivido, ¿te has tomado estas pastillas? Oiga, que es una pastilla que es un antihipertensivo y de repente te empiezas a poner malo, te baja la tensión, ay, que me he tomado, no sé qué, y luego resulta que era un ibuprofeno y que no pasaba nada. Pero eso la gente lo vive, que se toma una pastilla y está haciendo un efecto negativo en su cuerpo. Hay un caso muy curioso que siempre cuentan un poco, que era una persona que se quería suicidar y estaba en un ensayo clínico con antidepresivos y resulta que le había tocado el placebo y él se tomó todo el bote de pastillas y ya muriéndose, poniéndose malo y tal, y luego resulta que vieron que no eran las pastillas verdaderas, sino que eran las falsas. Entonces, de repente, se curó de la nada, ¿no? Entonces, el efecto placebo, el efecto de mejoría está, pero el efecto nocebo, el efecto de empeoramiento está. Por tanto, claro, yo invito a la gente a preguntarse, cuando tú tienes un problema de salud, ¿cómo actúas? ¿Eres de las personas que ayuda a tu cuerpo y hace un efecto placebo? ¿O eres de las personas que lo empeora y hace un efecto nocebo? Porque yo he hecho mucho efecto nocebo en mi vida como médico. Tengo todas las enfermedades metidas en el cuerpo y yo en vez de irme a lo mejor, me iba a lo peor. Creaba un efecto nocebo en mi cuerpo y yo ahora soy consciente de que yo creaba efectos nocebos en mi cuerpo ante el miedo de que me pasara eso, porque los médicos somos muy especiales, nos han metido una información muy negativa en la cabeza. Esto quiere decir también que cuando sentimos dolor en una parte del cuerpo, ese dolor se puede regular con lo que nuestra mente diga, los pensamientos dicten, es decir, ¿podemos controlar en cierto modo el dolor que sentimos? El dolor que sentimos es muy complejo, tiene muchas rutas neuronales, pero sí que hay una parte, sobre todo en el dolor crónico, porque el dolor agudo te das un golpetazo en ese momento y te va a doler, pero el dolor crónico ya hay una parte emocional, ya viene, entran ya muchas áreas del cerebro en juego, muchísimas áreas del cerebro y es algo muy complejo. Entonces, claro, o sea, cuando el dolor hay una parte muy importante y es que cuando nosotros no aceptamos lo que nos pasa, nos creamos mucho sufrimiento y ese sufrimiento crea más dolor de por sí. Cuando aceptamos lo que nos pasa y aceptamos esa molestia, aceptamos ese dolor, no nos resistimos, bueno, pues ahora estoy con estos dolores, me pasa esto, lo acepto y sé que es lo que es y sí, se siente como se siente, pero yo sigo intentando hacer cosas para mi mejoría, pero sin necesidad de que en estos momentos sea diferente, no, ay, cómo me duele, no puedo hacer vida, esto tal, me lleno de emociones negativas, más dolor. Pero si hago trabajos de aceptación profunda de lo que es lo que es y no lo puedo cambiar, ahora me han diagnosticado esto, tengo este dolor, tengo este tratamiento y a pesar de esto no se me va, yo voy a ir trabajando, lo voy a ir viviendo, se siente como se siente, no le pongo más carne en el asador, más fuego, no hago más fuego, sino que digo, es lo que hay y con esto es con lo que tengo que ir ahora lidiando. Entonces no le pongo esa carga emocional y el dolor se aplaca. Y todos lo vivimos, a veces igual nos está doliendo algo, entramos en una conversación agradable y de repente el dolor se ha ido, ¿no? Es decir, si distraemos un poco
a la mente de ese dolor, lo podemos llevar un poquito mejor, ¿no? Es decir, hay muchos mecanismos, pero en el dolor entran muchos factores. No es nada sencillo. De hecho, hay un estudio donde hay un dolor muy, muy doloroso, que es el dolor del miembro fantasma. Cuando amputan a una persona un miembro, pues ese dolor es muy insoportable. Hay un montón de fármacos que ponemos para intentar que no duela, etcétera. En cambio, hay un estudio donde se pone un espejo al paciente. Ramachandra, que es el neurocientífico que se llamaba Ramachandra. Y se pone un espejo, de tal manera que la persona piensa que tiene la pierna o el brazo que le falta. Entonces, al ver la pierna que le falta, en teoría, su cerebro piensa que existe la pierna. Y entonces va creando una neuroplasticidad diferente a nivel de su cerebro y empieza a calmar el dolor. Y ahora, hoy en día, en las rehabilitaciones se hacen terapias de este tipo, donde para calmar dolores se emplean, pues, por ejemplo, la técnica esta del espejo para intentar que la persona piense que tiene el miembro y que le dé una información diferente a su cerebro. Y entonces, a raíz de eso, empiezan a dejar de tener dolor. Hay enfermedades que se pueden asociar, es como algo estándar generalizado, pero dolores de cabeza pueden venir porque has vivido estas situaciones. Un Exactamente. cáncer por esto, es decir, se ha llegado, se puede o se está estudiando Sí, este tipo de asociaciones. sí. Se está estudiando. Lo que pasa es que yo creo que aquí a nivel científico realmente faltan estudios de peso, ¿no? Por ejemplo, el doctor Hammer, que es un doctor, no sé si Ujú. lo conocerás, alemán, un médico internista, creo que fue en el 79, se le murió su hijo y de repente, fue repentinamente. Y a los poco tiempo desarrolló un cáncer testicular él y su mujer un cáncer de mama. Entonces él dijo, qué raro, ¿no? Que se ha muerto mi hijo y qué curioso, un cáncer testicular del testículo, que es lo que engendra a los hijos, y mi mujer de mama, que es lo que da de mamar a los hijos, ¿no? O sea, el sustento a los hijos. Entonces empezó a investigar y recogió 20.000 casos, donde hizo TAC cerebrales y donde veía zonas cerebrales que se activaban y que veía que esas zonas cerebrales que se activaban daban lugar a una determinada enfermedad. Entonces se dio cuenta que había programas biológicos que ante conflictos inesperados se activaban y creaban esa enfermedad en forma como de compensación. He perdido un hijo, voy a hacer un cáncer testicular a ver si puedo compensar esta pérdida, ¿no? Como que el cerebro no distingue mucho esto entre real e imaginario y activa estos programas y parece esta relación, ¿no? El testículo con la muerte del hijo, ¿no? Pero el doctor Hammer, obviamente no hubo evidencia científica detrás porque tuvo muchos casos, pero luego la ciencia no se avaló, no se han hecho más estudios y no hay ciencia detrás como para ser tan tajantes. Pero nos podemos quedar con la idea de decir, oye, si tienes en tu vida un conflicto intenso que no has resuelto, ojo, míralo, porque está relacionado. Yo lo creo profundamente, profundamente. Cada día hay más estudios, pero no hay esa ciencia que queremos tener, ¿no? Pero obviamente que te das cuenta cómo las zonas de nuestro cuerpo representan en ti mismo. Cuando yo he estado sobrecargada de trabajo, depresión, los hombros, ¿no? Cuando he tenido dificultades de decisión, el cuello, ¿no? La cabeza ante la presión y, es decir, que te vas dando cuenta o en algún momento de tu vida cuando no has digerido una situación te empieza a doler el estómago, ¿no? Algo que no has sabido digerir bien O cuando y no has dicho algo y pierdes la voz. y pierdes la voz, por ejemplo, también, o cuando oyes zumbidos en los oídos porque no quieres escuchar determinadas cosas, o cuando aparecen problemas en la piel porque tú no tienes claro ni quién eres, tus límites, ¿no? Y tu vergüenza. Es decir, que está allí, está allí. Y el que, aunque no haya una evidencia científica rigurosa, hay que estar ciego para no darse cuenta de todo esto, sobre todo las personas que estamos todos los días con pacientes, pero hay veces que no queremos ni ver todo esto. Pero el cuerpo está expresando, está expresando. Está la sabiduría popular, ¿no? Cuando dice, me vas a matar de un disgusto. Es- O sea, ay, ¿cuánto tiempo llevamos escuchándolo en la calle? Pero es verdad que todavía la ciencia, por lo que sea, no ha tenido la oportunidad, ¿no?, de profundizar, pero creo que sería mucho más rápido cualquier proceso de sanación porque miraríamos más hacia adentro. Lo que pasa es que, Eli, yo creo que hay una parte también aquí de intereses, ¿no? A nivel ahora de la ciencia, la farmacología, por ejemplo, está dando muchísimo dinero y eso es así, no nos Ujú. podemos negar a esto. La farmacología ayuda, pero hay mucho alrededor de la farmacología que tenemos que todo cogerlo con pinzas y nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de saber elegir también eso y no dejarnos manipular
También es muy importante, porque ahora, bueno, la farmacología es muy importante, es una pata más, pero hay más cosas. Pero ¿qué tal si empezáramos a ver todo esto y no interesara? Es muy barato, ¿no? Empezar a darse cuenta de determinadas cosas, ¿no? Y no tener enfermos crónicos con un montón de pastillas que están en el mercado. Es decir, no creo que muchas veces se haga conscientemente, pero al final hay una manipulación detrás de todo. Y nosotros nos dejamos arrastrar por todo. Pero no solo a nivel de farmacia, a nivel médico, a nivel de compra. Esta última camisa que ha salido me la voy a comprar porque todo el mundo la lleva, ¿no? Nos están llegando sus inputs y están decidiendo por nosotros. Entonces yo como médico también tengo que tener mucho cuidado. Usar el fármaco que tenga que usar, pero tendré que ver a ver qué está viniendo y qué no está viniendo y cómo me lo están presentando y qué estudios científicos hay y luego comprobar yo, ver, es decir, una serie de cosas que van mucho más allá. Y esto es claro, es importante. Y en cambio, claro, no tengo tiempo en mi consulta para empezar a indagar con el paciente qué le pasa. Pero es que el paciente tampoco está preparado, él, y no nos engañemos. El paciente no quiere indagar. Esto estamos hablando aquí, pero yo hay veces que intento ayudar a los pacientes y no quieren ser ayudados. Y eso también lo he aprendido. Tú, Beatriz, cuando me pongo la bata blanca, o mi pijama de quirófano, hago de médico convencional puro. Y a no ser que sea la persona que me viene a buscar, entonces cuando abro mi otra faceta. Pero si no, no. No porque yo lo he intentado muchas veces y veo que eso no funciona. Y como oftalmóloga, ¿qué crees? ¿Por qué crees que perdemos vista o tenemos diferentes patologías a través de los ojos? ¿Qué no queremos ver o que sí Eso. vemos y no nos gusta lo que nos vemos? Es decir, Exactamente. tu experiencia y tu intuición, ¿qué información te traen? Si hay algo que me hacía ilusión es anunciarte esto. Tenemos evento presencial, Tiene Sentido Podcast va a celebrar su primer episodio en vivo. Será el 29 de marzo en Málaga. Quiero verte, sentirte, estar contigo, conocernos, poder compartir experiencias, opiniones y lo haremos con una invitada. Tiene sentido que sea con Odil Fernández, nuestra doctora recetas anticáncer, para hablarnos de hábitos antiinflamatorios. ¿Y es que acaso no estamos todos inflamados? No solo grabaremos un episodio en vivo, habrá más fantasía, habrá más magia, habrá más conexión con una misma, pero esa parte me la guardo para que tú vives la experiencia. Te espero 29 de marzo en Málaga. Desde ya puedes acceder a las entradas porque número limitado, no seremos muchos, será algo pequeñito, especial, pero con mucho sentido. Ve el enlace en la descripción, ahí tienes toda la información y ojalá nos veamos en Málaga. A mí en la patología de los ojos hay unas partes quirúrgicas que hay poco tema psicoemocional, o sea, es más tema del envejecimiento. Por ejemplo, se te envejece el vitrio, se te suelta y estaba pegado, se te crea un desgarro y un desprendimiento de retina. Lo que pasa que sí, casualidad que igual estabas pasando por algo, bueno. Luego hay otras enfermedades donde son multifactoriales, lo que hemos hablado, entra la dieta, la parte física, todo eso. Pero a nivel psicoemocional, en la parte de los ojos, entra eso. ¿Qué no querías ver cuando empezó todo esto? ¿Qué nos quieres ver, no? Algo en tu vida que no quieres ver. Igual es la muerte de alguien, una relación tóxica que tienes, pero que tú es muy visual. Igual eres muy visual y tú, en vez de decir, no quiero escuchar esto, no quiero ver esto que vi. O ha habido en temas familiares cosas que nos han querido ver o que nos han querido sacar y desde entonces aparecen problemas en los ojos, ¿no? Que no quiero ver también cosas del futuro y tengo más problemas hacia miopías, por ejemplo, o cosas del más presente y tengo más problemas de presbicia o vista cercana. Hay distintas lecturas. Por supuesto que esto no es tan tajante, pero ayuda a la persona a tener una información, a decir, porque claro, yo sí que pienso que nuestro cuerpo se está expresando y que nos quiere decir algo que no nos puede decir de otra manera, algo que tenemos que corregir. Entonces, claro que no solamente ese suceso ha hecho eso en tus ojos, por supuesto que no. O sea, esto vamos a ponerlo en perspectiva. O sea, la enfermedad es un tema muy complejo como para decir, no quiero ver esto y me aparece esto. No, o sea, pero sí que hay una lectura que a ti te está ayudando en algún momento, en un punto de tu vida. Y esto es con lo que tenemos que quedarnos. Por eso digo que yo vengo a unir las dos cosas, que no es lo uno o lo otro, es los dos. Pero esa enfermedad te está dando información importante para ti, para tu propia evolución. Y eso es lo que la gente tiene que estar preparada para verlo. ¿Enfermamos más por genética o por epigenética? Por epigenética, claramente.
En la genética, realmente yo creo que el código genético, no sé si realmente lo llegaremos a descifrar de verdad algún día. Como hemos dicho con Hammer, sus programas biológicos, cómo se activan determinados programas, cómo no se activan. Yo creo que ahí está una información en el código genético muy importante. Entonces, los factores epigenéticos son los que ponen en marcha esos programas. Es decir, si yo no tengo vitamina D en el cuerpo, por ejemplo, porque no he tomado el sol suficiente o no me estoy alimentando bien, pues tengo más de 1000 rutas en mi metabolismo que no están funcionando óptimamente. Si no tengo magnesio suficiente en mi cuerpo, pues hay más de 300 reacciones metabólicas que no se están haciendo bien en mi cuerpo, ¿no? Entonces, si estoy estresado y estoy con más cortisol en mi cuerpo, estoy impactando a quizá 10.000 o 15.000 genes que están implicados en miles de rutas metabólicas en mi cuerpo. Entonces, esa es la epigenética, que impacta en cómo se están expresando nuestros genes. Porque si yo tengo cortisol en sangre, tengo que tener más glucosa en sangre. Pero es que para tener más glucosa en sangre, tú no sabes el montón de rutas metabólicas que hay que hacer eh, de un montón de enzimas, de un montón de genes, para que esa glucosa esté más alta en ese momento que tú lo necesitas. Y entonces es estar impactando en la transcripción de esos genes continuamente y en los efectos que tienen. Por tanto, es epigenética. ¿Cómo se consigue el equilibrio? Saber si necesitamos suplementarnos, no suplementarnos, es decir, ¿cómo conseguimos ese estado donde todo funcione correctamente en nuestro cuerpo? Si se puede, claro. Yo creo que lo más importante es escucharnos a nuestro cuerpo, aprender a escucharnos, cómo estamos. Y tú perfectamente sabes si estás equilibrada o no estás equilibrada. Si hay algo que tu cuerpo te está expresando, tienes que ir a buscar qué te está expresando, qué te está diciendo. Aunque sea un simple dolor en una muñeca, ¿qué te está expresando ese dolor, no? ¿Qué no quieres pues dar o qué está pasando? Y a través de esa búsqueda vas encontrando otras cosas, ¿no? Y vas pues haciendo, obviamente, pues dices, no me encuentro bien, pues voy a mi mundo científico y me miro una serie de cosas, pero también me reviso mi mente, me reviso mis emociones, me reviso mi espíritu. Pero si uno está bien, que se siente bien pletórico y no tiene ningún tipo de problema de nada, es muy raro que a esa persona le falte algo, pero de verdad, ¿eh? Tiene que ser de verdad. Contarnos verdad de verdad. Yo, por ejemplo, ahora te diré, yo no estoy a un 100%. Y es raro estar a un 100% en esta Ujú. vida. Por tanto, siempre, ¿por qué? Y sé que no lo voy a estar en el sentido de que siempre va a haber temas en la vida. Siempre hay temas y se van a expresar a través de mi cuerpo. Y entonces mi cuerpo van a ser señales que me van a decir, mira esto, mira lo otro, atiende esto, atiende lo otro. Es la forma que tiene mi cuerpo. En vez de verlo algo como algo negativo, yo lo veo como ahora algo, decir, lo abrazo. Digo, me estás queriendo decir algo. Me estás queriendo decir algo. Tengo que investigarlo. Porque es como la forma que tiene, vamos a ponernos un poco espirituales, mi alma a decirte, este no era el plan que acordamos antes de venir. ¿Tú crees que todo es parte de un plan mayor? Sí, estoy convencidísima, Eli. Estoy muy convencida de que es parte de un plan mayor, que no tenemos ni idea en estos momentos, el olvido, venimos aquí y no nos acordamos, pero que nosotros antes de venir aquí pusimos encima de la mesa una serie de cosas que teníamos que realizar. Obviamente luego aquí tenemos libre albedrío y pueden pasar cosas. Es decir, por ejemplo, la enfermedad, quizá haya enfermedades graves que tú las determinaste antes de venir, porque era un plan de alma, un plan de tengo que darme cuenta a través de esta enfermedad de muchas cosas que en otras vidas no me di cuenta. Y en cambio, hay otras veces enfermedades que van apareciendo que es como tu alma diciendo, despierta, que no era por aquí. Y entonces esa enfermedad te empieza a hacer mirar una serie de cosas y empiezas a encontrarte contigo. Y entonces es cuando empiezas a dirigir a tu alma hacia lo que realmente viniste a hacer. Y yo sé que esto para mucha gente no sonará para nada, pero yo creo profundamente que para mí es ilógico que vivamos 60, 70, a veces 20, 10 años, 80, me da igual, 80 años en una eternidad, en una cosa tan compleja como estamos. Para mí es que me parecería absurdo algo tan complejo como nuestro código genético y que nosotros solo vayamos a vivir aquí estos años. O sea, no me cuadra por ninguno de los sitios. Yo no lo entiendo, pero no me cuadra por ninguno de los sitios.
Y sí que creo que venimos a experimentar como almas, a descubrir lo que somos, el amor incondicional, y que estamos como jugando, experimentando, a ver cómo vamos descubriendo ese amor. Lo que pasa es que hay veces que nos ponemos pruebas muy duras en esta vida, muy duras, muy duras. Pero desde el punto de vista del alma, realmente es una experiencia para ella, porque en el mundo del espíritu esto no existe. Tocarnos, besarnos, tener emociones negativas, hacer daño, esto en el mundo espiritual no existe. Por tanto, el alma aquí quiere experimentar diferentes sensaciones para descubrir otra vez su esencia. Yo sí que considero o creo profundamente que va por ahí la cosa. Bueno, yo no, hay muchísima gente ya a nivel científico también que está investigando estas cosas. Ahora, gracias a Dios también, pues se está investigando este tema. Hay doctores de alto nivel, Kubler-Ross, doctor Sansegara, Moody, el psicólogo también Joaquín Cámara, que están investigando todo este tema, que hay mucha ciencia con todo este tema, con evidencia científica detrás, ensayos clínicos publicaciones en revistas de impacto de muertes súbitas, con experiencias cercanas a la muerte, documentadas de forma científica. Es decir, que ahora ya, quiero decir, el que no quiere ver es porque no quiere ver. Está claro, pero es verdad que a veces asusta mirar todo esto, asusta no tener respuesta. no tener respuestas, Nos vuelve a crear miedo. nos vuelve a crear miedo, pero están claras las respuestas. ¿Cómo una científica le deja espacio a su intuición? Pues porque me la trabajo todos los días. Me la trabajo todos los días. Y porque creo que la ciencia simplemente está yendo por detrás de algo que no vemos. Y ahora soy capaz de verlo. Antes pensaba que como que la ciencia tenía que demostrar algo, ¿no? Irlo descubriendo. Y creo que es al revés, que todo está allá y la ciencia va súper por detrás intentando demostrar cosas que llevan toda la eternidad con nosotros. Pero que claro, que en esta etapa que nos ha tocado vivir ahora, la gente si no ve no cree. Y es al revés. Tienes que creer para ver. Y en el momento en que crees empiezas a ver cosas diferentes. Y empiezas a sentir cosas diferentes. Pero sí, yo también quiero decir, yo tengo mi prueba y me fío y veo unos ojos y veo mis pruebas y digo, esta persona tiene esto otro, tengo este tratamiento. Eso también me gusta, no lo niego. Pero también me gusta la otra parte. Por eso digo que es que estamos viviendo esta experiencia con el cuerpo y vamos a vivirla y vamos a emplear las herramientas físicas que también tenemos, pero no nos olvidemos de lo otro. No nos olvidemos del otro que está jugando un impacto importante en esto. Eso es yo lo que quiero sobre todo trasladar a la gente. ¿Te gustaría, si pudieras, tuvieras los recursos, los medios, alguna de tus hipótesis, poderla demostrar para que la ciencia ya lo dé como válido? Pues ¿sabes qué te digo una cosa? Que no, que me da igual ya demostrar nada, Eli. Que no necesito que la ciencia me demuestre nada, porque lo sé, porque lo siento de verdad, en lo más profundo de mi ser. Y entonces ya no necesito lo que antes necesitaba, que la ciencia me demostrara cosas para yo creer. Entonces, bueno, cuando venga, bienvenido será. Pero yo ya no necesito ir convenciendo a la gente como antes. Mira, ha salido en este artículo, ha salido, mira, un montón, un ensayo clínico prospectivo de 2000 pacientes, de no sé qué, no sé cuántas, y lo ha demostrado. No. Me da igual, quien quiera creer, que lo crea. Yo ya no necesito que la ciencia me diga eso. ¿Sabes? Que somos mucho más que este cuerpo. Lo vivo cada día y lo veo cada día si no estás ciego. Claro, si no quieres ver. Si quieres ver, vas a ver pruebas por todos los sitios, a todos los niveles. Porque el mundo está lleno de todos los problemas de salud, de dinero, de todo tipo, para que nos demos cuenta precisamente de esta esencia que somos nosotros. Pero sois muy pocos los facultativos, los médicos, que se atreven a ponerse en un micrófono y decir públicamente de, oye, esto me vale, pero vamos a mirar lo invisible Eso también. es. Sí, por lo que te comento, porque al final estamos muy codificados también, muy condicionados, tenemos un programa mental, yo conozco perfectamente mi programa mental de médico, el que me metieron, pero ya ahora elijo, lo uso cuando yo quiero usarlo y elijo cuando en el beneficio de mi paciente, pero decido que cuando no me va a sentenciar a un paciente. Yo no puedo sentenciar a un paciente.
Yo como médico yo ya no puedo decir, usted se va a morir o usted se va a curar. No puedo usar eso. Es imposible. O sea, es que vuelvo otra vez al cuadro de mi padre. Yo no puedo decir tienes tantas probabilidades o tantas otras. Porque eso es crear un mandato y eso es sugestionar a un paciente a que tenga ese determinado resultado. Y eso sí que quiero decírselo a mis compañeros, que no somos conscientes de cómo sugestionamos las mentes de las personas. Porque cuando estamos en una consulta y el paciente tiene miedo, se le queda grabado todo. Y en ese momento una palabra de decirle, de esta igual no sales o esto igual no tal, ya piensa que es eso. Entonces, es siempre el resultado abierto con mis pacientes. Yo voy a hacer todo lo posible. En casos como el suyo podemos tener un abanico muy amplio. Vamos a poner toda la carne sobre el asador. Y vamos a ver qué pasa. Pero ya no. Y la gente te pide. Pero en su experiencia, porcentaje, no sé qué. Abierto. Porque si no condiciono a mi paciente al resultado. Eso es el depende de la persona. Este tratamiento funciona, pero depende de la persona. Claro. Hoy estamos desvelando qué hay detrás del depende de la persona. Exactamente, depende de la persona, de esas expectativas que tiene la persona, de esas sugestiones que se hace la persona, porque nosotros nos sugestionamos si nos vamos a curar o no nos vamos a curar. De esta no salgo, ¿cómo te estás hablando? Hay gente que dice, de esta no salgo, esto no va a ir bien o no, esto es posible. Venga, confía, es posible. ¿Cómo te estás hablando? ¿Cómo estás sugestionando a tu mente? ¿Cómo estás condicionado por el pasado, por los resultados del pasado? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué grado de fe? ¿No? Entonces, claro, todo esto es el depende de la persona. ¿Qué es para ti la fe? Pues creer sin ver. Saber sin ver. ¿Y crees en la medicina cuántica? ¿Qué te refieres con el tema de la medicina cuántica? Pues todas las investigaciones que se están haciendo en el mundo cuántico, todas esas terapias alternativas que funcionan desde el mundo cuántico, donde puedes curar con las manos, donde puedes conectarte con una fuente en el universo que no ves, porque en el mundo cuántico están pasando cosas, ahí está la física cuántica. Sí. Y están empezando a verse, o algunos hemos mirado a esa medicina cuántica, pero está todo por hacer. Sí que creo, pero voy a poner un pero, porque tienes que estar preparado para creer. Y lo que hablamos es, o sea, una persona, lo que yo sí que pido responsabilidad es que una persona que no está metida en nada de este mundo de creencias, tú no le puedes pedir que se vaya, que le pongan las manos, porque no le va a funcionar nada de eso. Porque no está en sintonía con todo eso, porque realmente en su mente no lo cree. Va por si acaso, ¿no? Entonces, yo voy a recurrir a la ciencia y otra voy a ir investigando otras cosas, Quizá en un futuro se haga más amplio esto. No lo sé cómo evolucionará. Entonces, pero lo que funciona ahora es lo que tenemos y sabemos que funciona. Lo demás está allí, está. Y tiene una cabida y hay que verlo. Pero también a mí me gustaría, Eli, que todo eso se sometiera a esas pruebas de la ciencia para que en un futuro también les funcionara a otras personas. Ya no entro en imposición de manos o energéticas, sino en otras terapias alternativas que están funcionando, pero que no hay tanta evidencia científica. Y eso ayudaría a esas personas que no creen. Que esas terapias alternativas, ¿cuáles para ti a día de hoy tienen al menos como tu beneplácito? Que te hayan funcionado a ti. No lo vamos a hacer que funcionen para todos, sino que tú hayas experimentado. Claro, yo si te soy sincera, yo como medicina alternativa no he probado ninguna, porque no me he visto en esa situación. Igual en un futuro me veo, pero no he probado medicinas alternativas. Pero sí que tengo una mirada amplia y las tengo en mente y las veo como algo positivo. Es decir, que están allí y hay que tenerlas en cuenta. Y las abordo y están, me refiero, que no me cierro para nada a ellas, ni para mí, ni para recomendarlas a otras personas que prueben. De hecho, pues por ejemplo, pues ya sabemos, hay terapias como la acupuntura que están ya muy metidas y hay gente que le funcionan muy bien y eso está allí. Lo que hablamos de las terapias energéticas, hay que saber también quién está detrás de esa terapia energética, ¿no? O sea, es que hay que ver muchos factores detrás de todo eso. Pero que hay allí otra medicina, está claro que está. Eso está clarísimo que está. Y no podemos hacer así y no verla. Y que a determinadas personas le van a funcionar muy bien. De hecho,
la doctora Kelly Turner, en los factores de la gente que se curó contra todo pronóstico contra el cáncer, una de esas partes era esas personas que habían ido a otras terapias alternativas, ¿no? Está ahí, está allí. Y no tengo la suficiente palabra como para decirle a la gente una cosa tan seria como esta, ¿no? Pero yo digo apertura mental. Eso es lo que yo le trasladaría a la gente. La medicina, yo me baso en mi medicina, pero tengo apertura mental a mucho abanico. Y puede ser que en mi vida, según lo que me vaya pasando en la vida, abra ese abanico. Estoy abierta, no estoy cerrada. ¿Me comprendes? Yo creo que es cómo estés tú, abierto. E incluso a combinar o no según en ese momento, lo que te pida a ti el cuerpo en ese momento, cómo tú te encuentres en ese momento. Por eso es muy importante conocerse a uno mismo, autoobservarse y decir, ¿qué me está diciendo ahora mi alma? ¿No? ¿Qué me está diciendo mi esencia? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia aquí, hacia allí? Y escucharte y decir, hacia las dos. ¿Y qué te está diciendo ahora tu alma? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Hacia dónde me lleva? Hacia lo que hablamos, a servir de puente entre estos dos mundos. Me lleva porque, lo que te comentaba fuera de micrófono, que no tengo necesidad de hacer nada de esto, que vivo muy feliz en mi profesión, pero que hay algo que me está llamando a hacer esto, que me está llamando profundamente a hacer esto porque siento que soy un puente entre dos mundos. Porque veo también que la gente que está en el otro mundo solo está en el otro mundo y tampoco quiere ver este. Y creo que tenemos que hermanarnos, tenemos que unir todo, porque en la unión de todo, porque todos somos uno. Y entonces cuando unamos todo y lo usemos de verdad en el beneficio y amor hacia los demás, es cuando funcionará todo. Pero cuando lo usamos mal usado, tanto unas cosas como las otras, entonces no funciona nada. Tenemos que unirlo todo. Cuando seamos uno en beneficio y en el amor, entonces todo funcionará. Yo hace mucho tiempo hacía unas presentaciones de temas de comunicación y empezaba la presentación diciendo creer para ver. Hay veces que hay hilos invisibles que nos traen y nos conectan con personas que parece que estás repitiendo el discurso. Yo lo siento como tú, Beatriz, y me alegra mucho que hayas venido aquí. No solo que hayas venido aquí, sino que te atrevas y además que hayas hecho ese trabajo con el ego, con el miedo, para poder decir en un micrófono lo que piensas y lo que sientes. Porque es verdad que en tu sector hay mucho enjuiciamiento, hay mucho miedo por perder la credibilidad y la autoridad. ¿Qué van a pensar de mí los demás si yo digo que miro el mundo espiritual? Entonces, que lo digas abiertamente, que lo hagas de una forma tan bonita, tan llana, tan linda, bajando el pensamiento positivo a la sanación, que esto no es pensar para sentirte mejor, pero sí si lo crees profundamente. Así que te agradezco enormemente este espacio, esta conversación y esta apertura de tu alma. Pues la verdad es que yo sí que te lo agradezco a ti por darme la oportunidad. Para mí ha sido de verdad un placer estar contigo y que tú tengas este espacio, porque eres un proyector al mundo donde nos das la oportunidad a expresarnos y a que las personas que nos estén viendo, pues igual alguien está pasando por un mal momento, de repente escucha una palabra de estas y empieza a conectar con otra información, que en un futuro le empieza a dar más tranquilidad, más paz y que le ayuda a vivir mejor. Entonces, gracias a ti también por ser altavoz de todo esto. Cuando se abren estas conversaciones y hay alguien que escucha algo, en algún momento, si le sirve, dirá, tiene sentido. Tiene sentido. Por eso se llama Tiene sentido. No tratamos de tener razón. Simplemente si tiene sentido para ti, llévatelo. Para lo que tú decías, vivir con más paz, con más calma y al fin y al cabo, el tiempo que tengamos que estar aquí, que estemos felices. Pues sí, Eli. Gracias, Beatriz. Tiene sentido. Gracias a ti, Eli.